Vamos a comenzar la predicación de la semana y vamos a tomar el pasaje que vamos a estudiar hoy, Marcos, capítulo 3, versículos del 20 al 30. Hoy tenemos 10 versículos para predicar. Dice así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. El título de la predicación de hoy es: ¿hay algún pecado que Dios no perdone? La mentira más mortal. Y vamos a dividir en 5 partes la predicación. Primera parte: multitudes a la puerta, versículos del 20 al 21. Segunda parte: la acusación, versículo 22. Tercera parte: la refutación, versículos 23 al 26. Cuarta parte: atar al hombre fuerte, versículo 27. Y quinta parte: el pecado imperdonable, versículos 28 al 30. Vamos con la primera parte. Multitudes a la puerta, versículos 20 al 21. Dice que se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. La semana pasada terminamos viendo cómo Jesús apartó a esos 12 apóstoles y ¿qué hicieron al final? Vinieron a casa, dice. Entonces, estamos ahora mismo en el cuartel general de Jesucristo en su ministerio de Galilea, que estaba en Capernaum. ¿Y qué es lo que sucedió después de que estos hombres y Jesucristo entraran en la casa, en esa casa cuartel? ¿Qué sucedió? Bueno, pues que las multitudes, otra vez, con sus muchas necesidades, como ya vimos anteriormente, se volvieron a agolpar en la casa. Había tanta gente y había tanto trabajo que hacer, que dice el versículo 20, que ni siquiera tuvieron tiempo para comer. Pero es que no solo había por parte del pueblo, de esas multitudes que ya hemos visto, esa necesidad urgente de ir a Cristo. No solo era eso, sino que también la disposición de ayudar, la misericordia del Señor con los necesitados. Todo eso hacía que Cristo dejara todo de lado, aún la necesidad de comer que tenía Él. Y como Él no comía, tampoco los 12. Para que lo entendamos, a ver, ¿cuántos de nosotros nos ha sucedido que estamos en nuestro trabajo secular o estamos haciendo alguna tarea, estamos tan metidos, le estamos poniendo tanto empeño a esa labor que incluso se nos olvida comer? O decidimos: ya comeremos después. ¿Sí? Seguro que a alguno le ha pasado. Cuando Jesucristo se ponía a ayudar a las multitudes, su gran misericordia por aquellas ovejas sin pastor hacía que se metiera tanto en ese trabajo que incluso olvidaba que tenía que comer. Fijaros, en otra ocasión, en Samaria,
los discípulos se preocuparon por el Señor y le dijeron: Rabí, come algo. Pero para el Señor, la comida o el comer estaba en el orden de prioridades mucho más abajo que aquella misión a la cual fue encomendado que tenía que hacer. Por eso Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Fue ese amor por los prójimos necesitados que produjo el descuido de sus necesidades básicas. Lo que hizo, al descuidar esas necesidades básicas, provocó que los suyos pensaran de él: está fuera de sí. O lo que es lo mismo, ha perdido el juicio. El versículo 21 nos dice que los suyos, al ver el comportamiento extraño que vieron en él, intentaron tomarle y llevarle de ahí. Como si una persona está haciendo como si hubiese un loco en el parque y alguno lo ve y dice: ay, este señor no está bien de la cabeza, vamos a cogerlo y nos lo vamos a llevar, ¿sí? Pues más o menos lo mismo, ¿sí? Pero la pregunta sería: ¿a quién se refiere con los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Porque cuando vemos en el texto original, en el griego, simplemente dice sus cercanos o los suyos. Entonces, ¿quiénes son? Algunos comentaristas bíblicos hablan de los suyos como amigos y conocidos que tenía Jesús en la zona de Galilea, porque Jesús creció allí. Pero por el contexto siguiente que vemos en el versículo 31, parece que queda claro que los suyos eran sus hermanos o hermanastros y su mamá. ¿Por qué actuaron así? ¿Por qué lo tomaron por un loco? ¿Acaso María no recordaba el encuentro que tuvo con el ángel Gabriel, que le dijo quién era realmente su hijo? ¿Se había olvidado de eso? ¿Te olvidarías tú de eso? El ángel le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1:32. ¿Se había olvidado de eso? También sabemos que los hermanastros o hermanos de Jesús, en Juan 7:5, nos dice que en ese momento no creían en él. Pero sin embargo, parece ser que esa actitud de querer llevárselo de la multitud a Jesús como un loco no nació de la incredulidad, sino que nació por otros motivos. ¿Cuáles fueron los motivos por el cual quisieron llevarse a Jesús de ahí? Bueno, en primer lugar, ellos estaban muy confundidos, porque las enseñanzas de Jesús no se parecían en nada a las enseñanzas que escuchaban de los maestros de aquel entonces. Eran raras. Jesús iba y en el Sermón del Monte decía: oísteis que fue dicho, a vosotros os han dicho esto, pero yo os digo esto. ¿Sí? Un ejemplo sería: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Ese tipo de enseñanzas eran raras. Y además, si le sumamos que vieron a Jesús descuidar sus necesidades básicas, como comer, provocó que sus conocidos, sus hermanos y su mamá, pensaran de él: está loco. Si nosotros miramos otras versiones de la Biblia, lo traduce así: ellos pensaron: está loco. Ellos veían cómo Jesús se desvivía por el prójimo desconocido, que hasta el punto que se olvidaba de comer. Y eso les hizo temer por la integridad y la seguridad de Jesús. Por eso pensaron de él que ha perdido el juicio como un loco, que no se acuerdan ni de comer. Todo este trato de parte de sus familiares, que su mamá pensara que había perdido el juicio, que sus hermanos no creyeran en él, todo eso es también parte de la humillación por la cual tuvo que pasar el Hijo de Dios. Cuando nosotros miramos los evangelios y vemos situaciones así, son parte de la humillación que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a pasar. Porque Cristo, por amor, se humilló hasta lo sumo, ¿cierto?
una cruz. Pero Él no fue directo a la cruz, Él tuvo que recorrer un camino. Y ese camino que recorrió Jesús no fue el de un rey. Ese camino fue el camino de la humillación, no fue un camino de rosas. Desde su nacimiento en un maloliente establo hasta la cruz, Él pasó por multitud de humillaciones. Entre ellas, soportar cosas como que su mamá, que sabía quién era, pensara de él que estaba fuera de sí. ¿Qué podemos aprender de esto? Aprendamos de la paciencia del Señor. Asombrémonos en esos pequeños detalles de lo que tuvo que soportar el Hijo de Dios humillándose durante su camino en la tierra, para así poder bendecirnos a nosotros. Porque todo eso lo hizo por amor, para que nosotros, su pueblo, fuésemos bendecidos. Asombrémonos y aprendamos de la paciencia de Cristo. Pero hablando de humillación, vamos a pasar a la segunda parte, la acusación. Versículo 22. Fijaros, leemos ahí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Entonces aparecen aquí en escena unos personajes que ya conocemos. Mateo capítulo 12, versículo 24, el cual es el pasaje paralelo, nos dice que eran fariseos. Y Marcos nos dice que eran escribas. No hay ninguna contradicción ahí. Eran escribas que pertenecían a la secta de los fariseos. Y ellos entran en escena con sus corazones endurecidos a juzgar por las apariencias a este Galileo, del cual se dice que está haciendo muchos milagros, pero que también está enseñando una doctrina un tanto extraña. Estos hombres, estos religiosos, han venido desde la capital, la cuna de los eruditos, y han venido recorriendo 140 kilómetros. Hoy en día con un coche 140 kilómetros no es mucho, pero ellos se han tomado su tiempo en venir desde la capital. Ellos están decididos, ellos vienen a comprobar lo que estos ignorantes aldeanos galileos seguramente están siendo engañados por el hijo de un carpintero. Ellos van así, pero oh sorpresa, cuando llegan allí se encuentran con algo que no esperaban ver. Dice Mateo capítulo 12, versículo 22, que ante Jesús se le llevó a una persona que estaba endemoniada. No solo estaba endemoniada, sino que era ciega. Y no solo endemoniado y ciego, sino que además era mudo. Ante Jesús se le presentó un caso realmente difícil. Pero para asombro de los fariseos y para asombro de las multitudes, de una forma y una sencillez pasmosa, Jesucristo sanó la ceguera, sanó la lengua de ese hombre y lo liberó de ese demonio. Los prejuiciosos fariseos se quedan asombrados. Era lo último que se esperaba. Lo que intentan es dar una explicación a lo que acaban de presenciar. Pero si ellos, pensemos esto, si tú ves eso, si tú eres honesto y con tus ojos ves eso, lo primero que tienes que hacer es caer de rodillas ante ese Señor, ante Jesucristo. Pero no. ¿Por qué? Porque estos hombres cargan consigo ¿qué? Un corazón endurecido. ¿Y qué pasa con los corazones endurecidos? ¿Os acordáis que lo vimos? Son ciegos ante la evidencia, pero no saben qué decir. Entonces, están discutiendo, no saben qué decir, pero entonces sucede algo. La gente, que todavía no tiene el corazón endurecido, empiezan a decir entre ellos: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías que estamos esperando? Cuando los fariseos escuchan esto, les hace daño a los oídos y hace que provoque que ellos endurezcan más el corazón.
Los fariseos, con su corazón endurecido, han decidido, y da igual lo que vean, que Jesús de Nazaret no es el Mesías. Y ahora tienen que evitar a toda costa que esta ignorante turba empiece a hacerse ilusiones. Por eso, a espaldas de Jesús, comienzan a propagar la idea de que Mateo 12, 24, pasaje paralelo, dicen, nótese el desprecio, no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ellos dicen, es cierto, no podemos negar sus milagros, pero Él no hace sus milagros porque sea el hijo de David, es decir, el Mesías. Él lo hace porque está endemoniado. ¿Quién es Belcebú? Bueno, Belcebú proviene de la palabra Baal-Zebub, con B al final, y era el falso dios, era el dios de las moscas, el dios de los tábanos. Este era adorado en Ecrón, la zona de Filistea. Pero en la época de Jesús, los judíos, para burlarse de este falso dios, hacían un juego de palabras y en vez de Belcebú, con B al final, en la pronunciación hacían Belcebul, con L, lo cual significa el dios del estiércol. Se estaban burlando de él. Pero en cualquier caso, lo que queda claro, según el versículo 23 que leeremos, es que Belcebú es el nombre que se le da a Satanás, el príncipe o el principal de los demonios. Las declaraciones de estos supuestos guías espirituales son terriblemente graves. ¿Y por qué son tan graves las palabras de estos fariseos? Recordad que los fariseos tenían mucha influencia sobre el pueblo. Cuando el pueblo quería aprender del espíritu, ¿sí? Cuando quería enseñanza espiritual, ¿en quién se fijaba? Pues en estos religiosos que eran tan santos, ¿cierto? Entonces sus palabras eran seguidas por el pueblo, por eso es tan grave lo que han dicho. Es tan grave porque ellos habían decidido cerrarse ellos mismos la puerta de entrada al cielo. Pero no solo eso, habían decidido que su rebaño, del cual se supone que ellos tenían que estar al cargo, tampoco iban a entrar en el cielo y les cerraban las puertas. Los fariseos no entraban, pero además tampoco dejaban entrar a otros. Terrible, terrible. Y es que las consecuencias de un corazón endurecido se pagan perpetuamente. Repito, las consecuencias de un corazón endurecido se pagan perpetuamente. Pero si además enseñas a otro a endurecer su corazón, dice Jesucristo que tales personas recibirán mayor condenación. Porque dentro de los condenados hay también grados de sufrimiento y de condena. Aquellos que enseñan estas cosas recibirán más condenación. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de lo que enseñamos a otros. Y no solo los pastores y los ancianos. Padres, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Hacia dónde los estamos guiando? ¿Los estamos guiando hacia Cristo o como los fariseos, lejos de Cristo? Mis hermanos, hay una guerra que se está librando allá afuera y los niños y los jóvenes son el principal objetivo del enemigo. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo estamos dedicando en enseñarles el camino al cielo? ¿Por qué? Satanás está empleando todo su arsenal, todo. Cuando nuestros hijos salen al colegio, a la universidad, al instituto, ellos están yendo a la guerra. Tenemos que verlo así, ellos están yendo a la guerra. Y nosotros, los papás, debemos vestirlos para la ocasión, no de boda, sino para la guerra.
no debemos mandarles sin protección. ¿Y cómo podemos protegerlos? Pues enseñándoles la palabra y orando con ellos. Si tú haces eso, si tú insistes en la enseñanza de la palabra, si tú oras con ellos, lo que estás haciendo es construir, cada vez que lo haces pones un ladrillo y construyes un muro y haces un muro cada vez más grande donde el enemigo no puede atravesar. ¿Hacia dónde estaban guiando los fariseos al pueblo? ¿Al cielo o al infierno? ¿Hacia dónde estamos guiando a nuestros hijos? Tercera parte, la refutación. Versículos 23 al 26. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Estos fariseos están maquinando a espaldas del Señor. Son víboras. Son víboras. Son unos cobardes. Pero Cristo Jesús es un varón. Va de cara. Y entonces les llama. Quiere confrontarlos. Por eso dice que les llama. ¿Y qué les dice? Dice que Jesucristo conocía sus intenciones, Mateo 12:25. ¿Y cuáles eran sus intenciones? Malvadas. Querían alejar al pueblo de Cristo. ¿Hay alguna enseñanza más dañina que alejar al pueblo de Jesucristo? ¿Por quién estaban siendo usados estos fariseos? Pero entonces Jesús, para refutar la declaración de los fariseos, va a usar un recurso retórico y lógico que se usa, que se llama reducción al absurdo. En retórica se usan estos recursos. Reducción al absurdo. En latín se llama reductio ad absurdum. ¿Y qué es esto? Es un recurso que se usa con la intención de hacer ver que lo que ha dicho esa persona es estúpido y por lo tanto es falso. Si nosotros la declaración de una persona o el argumento de una persona mostramos lo absurdo que es, automáticamente llegamos a la conclusión de que es falso. Entonces Jesús es lo que va a hacer. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero hace una pregunta, versículo 23. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Es lógico que Satanás se expulse a sí mismo? No, eso no tiene ningún sentido. Segundo, para que quede de manifiesto lo absurdo de su argumento, usa dos ejemplos. Marcos lo llama parábolas, pero son ejemplos, son ilustraciones. El primer ejemplo, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Vamos a ver. No tiene lógica que una guerra interna, una guerra civil, haga prosperar el reino, ¿cierto? No tiene ninguna lógica. Aquí en España el siglo pasado tuvimos una guerra civil y una cosa quedó clara: no produjo ninguna prosperidad, sino lo contrario. Destruyó la nación. El segundo ejemplo que les da, Jesús sigue enseñando, ¿no? Está reduciendo hasta lo más absurdo de su declaración. Entonces ahora lo que hace es dar otro ejemplo. Versículo 25. Si una casa está dividida contra sí misma, ¿qué pasa? Tal casa no puede permanecer. Entonces, no tiene lógica tampoco que una casa, en este caso una familia, donde los miembros de la familia se están peleando todo el día. Papá con la mamá, el niño con el papá, la papá, todos peleándose todo el día. ¿Esa familia qué va a pasar? Tarde o temprano será dividida, ¿cierto? No va a permanecer unida. Después de estos dos ejemplos, donde queda lo absurdo de su declaración, ahora Jesús termina en el versículo 26 diciendo, y terminando su argumento, reducción al absurdo, diciendo: si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. ¡Claro! No tiene sentido lo que están diciendo. ¿Por qué? Vosotros, fariseos, decís que el diablo, para extender su reino,
manda sus demonios a las personas a que las posean. Y cuando estos demonios tienen éxito y poseen a las personas, entonces el mismo que les ha enviado, el diablo, va donde ellos y los echa humillando a esos demonios. En todo caso, estaría destruyendo su obra malvada. ¿Tiene sentido? Ninguno. Pero es que es evidente que no tiene sentido su argumento. ¿Por qué? Porque su argumento, el argumento de los fariseos, no nace del razonamiento ni de lo que ven sus ojos. ¿De dónde nace la declaración que han hecho estos fariseos? De un corazón endurecido que es ciego. Es ciego. Este corazón endurecido de los judíos, hasta el día de hoy nos siguen manteniendo, no todos, pero la mayoría de los judíos siguen manteniendo este corazón endurecido. Es muy significativo que uno de los libros que no son inspirados por Dios sobre la tradición judía, el Talmud babilónico no es palabra inspirada por Dios, pero nos habla de Jesús y la idea de que tienen de Jesús desde hace prácticamente la época de Jesús. ¿Y qué nos dice el Talmud babilónico sobre Jesús? Fijaros lo que dice, cito: Jesús el Nazareno practicaba la magia y por ende engañó y llevó a Israel por el mal camino. Es sumamente significativo. Los judíos no niegan las obras milagrosas de Jesús, no lo hacen, no pueden. Pero, al igual que entonces, su dureza de corazón hoy dice que esos milagros que sí hacía, no los hacía por el Espíritu de Dios, sino porque era un endemoniado. La mentira más peligrosa que existe es esa. Y es el fruto de un corazón endurecido, que no ve lo que es evidente. Cuarta parte. Atar al hombre fuerte. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Entonces, después de, a través del razonamiento, reducir a lo absurdo, lo equivocado de su declaración, Cristo ahora va a explicarnos lo que realmente está pasando cuando Él expulsa a los demonios. ¿Qué está pasando? Es en ese contexto. Jesús ahora nos va a decir, no. Lo que está pasando es esto. Y para ello va a usar una parábola, un ejemplo. Hablaremos más concretamente de lo que son las parábolas y todo eso. Es un pequeño ejemplo que nos da, ¿vale? Este versículo, que es muy conocido en los círculos pentecostales y carismáticos, no significa que tenemos que ir atando al hombre fuerte a cada persona que veamos que está un poco desequilibrada o que es muy malvada. No, no significa eso, ¿de acuerdo? Parece que eso está de moda, pero es un texto totalmente sacado fuera de contexto. ¿Qué significa esta ilustración que nos da Jesús? Jesús nos está explicando lo que sucede cuando expulsa a los demonios. Y analicemos esta parábola en los tres aspectos que tiene la parábola. Primer aspecto, dice que hay un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El hombre fuerte de esta parábola es Satanás y sus demonios. ¿Qué es la casa y lo que hay dentro de la casa? Es la persona poseída. Y el tercer aspecto es el que entra, ata y despoja al hombre fuerte. ¿Quién es ese? Bueno, es Jesucristo anulando al hombre fuerte y arrebatándole todo lo que tiene en posesión. La idea es que si un ladrón va a ir a robarle a un hombre fuerte, no se espera que este hombre fuerte vaya a entregarle voluntariamente las cosas al ladrón, ¿verdad que no? El hombre fuerte no quiere despojarse de lo que tiene. Así que el ladrón, ¿qué tiene que hacer? Atarle primero. Esto puede confundirnos mucho. Jesús no está diciendo que es un ladrón. Robar está mal. Y robar es uno de los mandamientos, ¿de acuerdo? No robarás. Jesús tampoco está diciendo, ay, pobres demonitos, que les están quitando sus cosas. No, Jesús no está diciendo eso. Lo que Jesús nos está dando es un ejemplo de lo que está sucediendo desde que el Hijo de Dios pisó esta tierra. Eso es un ejemplo.
¿Y qué está sucediendo desde que Jesucristo pisó esta tierra? Bueno, pues es que desde la encarnación del Hijo, el demonio está siendo atado, limitado, despojado de lo que tenía en posesión. Y las liberaciones, es decir, estas liberaciones de los endemoniados, son una señal visible de esa guerra invisible. Estas expulsiones de los demonios es una señal que podemos ver, o que podían ver entonces, de una guerra que se estaba librando invisible. Jesús está quitándole al enemigo lo que tenía. ¿Qué tenía el enemigo? Engañado al mundo. ¿Cómo le empezó a quitar Jesús lo que tenía el enemigo? Primero, lo hizo resistiendo las tentaciones en el desierto. Comenzó a quitarle el poder que tiene de tentar a los hombres. Nosotros, gracias al Espíritu Santo, que tenemos gracias a la obra de Cristo, podemos soportar las tentaciones de Satanás, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús venció en el desierto las tentaciones, Él comenzó esa victoria sobre las tentaciones de Satanás. Continuó liberando a los demonios. Jesús gana y comienza a rescatar a los cautivos, a los que estaban presos por el demonio. Pero sobre todo la victoria de Satanás, la victoria sobre Satanás, se consiguió sobre la cruz del Calvario. Vamos a leer Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Fijaros, en este versículo nos dice: Jesucristo, despojando, es decir, quitando, arrebatando todo lo que tienen, despojando a los principados y potestades. ¿Qué son los principados y potestades? Los demonios. Despojándolos a los demonios, los exhibió públicamente, ¿cómo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Pero no terminó solo en la cruz, su victoria continuó en la resurrección y en su ascensión, y su victoria continúa hoy robándole terreno al diablo por medio de la predicación del Evangelio. Eso es atar al hombre fuerte, eso es despojar al hombre fuerte. Nada que ver con toda esa locura que vemos en algunos lugares. Ahora, no te confundas, porque uno enciende la televisión y vea tanta maldad en el mundo. No te confundas. El enemigo, desde la llegada de Cristo, ha estado perdiendo terreno. ¿Cómo así? Antes de la encarnación de Jesús, la salvación estaba limitada solo al pueblo. La salvación, la vida eterna, estaba limitada solo al pueblo de Israel, a la nación de Israel y a unos poquitos gentiles. Tomar un mapa del mundo y fijaros el espacio y el terreno que ocupa Israel. Es muy pequeñito. ¿Y el resto de las naciones? El resto de las naciones vivían en tinieblas, engañadas por el enemigo. Pero la luz del Evangelio, desde que Cristo pisó la tierra, se ha ido extendiendo por muchas naciones y durante la historia. El enemigo ya no tiene tinieblas al mundo, no a todo el mundo como antes. Pero entonces tú puedes estar diciendo: vale, de acuerdo, Jesucristo ha derrotado a Satanás, pero entonces, ¿por qué el enemigo sigue activo? El ejemplo que usa un teólogo es muy interesante, para que podamos entender lo que pasa. Imaginémonos a un rey, que tiene su reino, pero que por unos motivos se tiene que alejar del reino. Él se va de su reino, pero resulta que un ejército invasor invade su territorio. Cuando el rey se entera, ¿qué hace? Vuelve a su reino a combatir a ese enemigo, a ese ejército invasor. Y en una gran guerra vence la batalla y por lo tanto gana la guerra. El rey ha vencido la guerra. Ya el territorio es suyo. Pero aún quedan soldados enemigos dispersos por el territorio. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ir expulsándolos poco a poco.
Eso es lo que en este día está pasando. Expulsando a los enemigos poco a poco, los restos que quedan. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo ponga a sus enemigos todos bajo el estrado de sus pies. Eso es lo que está sucediendo desde que Jesucristo venció. Y cuando regrese algún día, terminará su conquista y establecerá su reino, donde ahí ya no va a haber ni uno solo de los ejércitos, ni un solo soldado del ejército enemigo. Entonces, sabiendo esto, Satanás sabe eso. Entonces, si el enemigo sabe eso, que se le acaba el tiempo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que estará pasivo, tranquilito, esperando ver su final? ¿O que se va a afanar por hacer tanto daño como pueda? Claro, sabe que le queda poco tiempo antes de ser lanzado al infierno. Por lo tanto, está activo. Ahora, Dios es soberano, ¿de acuerdo? Él está al control de todo y le ha dado herramientas e instrumentos a su iglesia para combatir esa guerra. Pero su iglesia tiene que armarse, no puede estar dormida. Cuando el Señor termina de refutar a los fariseos, todavía estamos refutando a los fariseos, y les muestra su argumento erróneo, ahora el Señor Jesús ha dicho: estáis ciegos, estáis equivocados, arrepentíos. Entonces se dispone, en los últimos versículos, Jesús a hacer una advertencia sumamente importante. Así que si hasta ahora no hemos prestado mucha atención, yo ruego que en estos versículos abramos bien nuestros oídos. Quinta parte. El pecado imperdonable. Versículos 28 al 30. El título de la predicación era: ¿hay algún pecado que Dios no perdone? Sí lo hay. Vamos a ver cuáles. Versículos 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Amén. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. En primer lugar, fijémonos en este versículo 28. ¿Cómo comienza? De cierto. Cuando el Señor Jesucristo dice de cierto, o en verdad, la palabra que se usa ahí en el original es amén. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo empieza una oración, amén, debe encenderse una alerta en nosotros. Nuestros oídos tienen que abrirse bien, porque lo que sigue después es una verdad solemne, es importante. Esto lo vemos en varios ejemplos. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, amén, amén, antes de Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Juan 3:3. Cuando leamos nuestra Biblia y veamos eso, que se enciende esa luz de alerta, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que sigue en esa declaración de amén? Dice: todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Ahora debemos mirar con cautela esta declaración. ¿Por qué? Porque no puede significar que todas las personas que han pisado la tierra recibirán el perdón de sus pecados. La Biblia no sostiene universalismo. La Biblia no sostiene que todas las personas serán salvas. No lo sostiene. Y no lo sostiene porque habla de que será salvo solo un remanente, unos pocos de muchos, unos escogidos. Y no, la Biblia no sostiene la salvación universal porque claramente habla de un juicio donde habrá un grupo bastante grande que será juzgado y condenado. Entonces,
si su significado no es que todos los pecados serán perdonados y todas las blasfemias son perdonados, lo que significa es que pueden ser perdonadas. Y ahí es donde podemos y debemos alabar la gracia de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano escucha eso. Tus pecados pueden ser perdonados. Y no nos postramos de rodillas llorando, levantando nuestros brazos en alabanza. ¿Por qué? Porque en realidad el pecado no nos resulta tan ofensivo ni blasfemo, ni tan abominable como realmente es. Ese es el problema. Pero un solo pecado que cometas es tan grave ante los ojos de un Dios santísimo que puede hacerte pasar una eternidad de condena en el infierno. Y sin embargo, a pesar de la gravedad de los pecados, de uno solo, ahora Jesucristo hace una declaración diciendo que no 1, no 10, no 100 pecados serían quitados de nuestra cuenta por la gracia. Ni siquiera dice que muchos de nuestros pecados serán quitados por gracia y pueden ser perdonados, podrán ser borrados. No dice eso. De ser así, aún, aunque solo fuese por un periodo breve de tiempo, todavía tendríamos que pagar por algunos de ellos un castigo. Y justamente lo haríamos. Pero no es lo que dice Jesucristo ahí. Él dice, todos pueden ser perdonados. ¿Por qué? Porque los que confían en Él reciben el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y el pueblo de Dios dice, aleluya a eso. También dice blasfemia. La blasfemia significa toda palabra en contra de Dios y su santidad. También toda puede ser perdonada. Ahora, ¿sabemos cuántos, en cantidad, cuántos pecados puede perdonar Dios? Todos. Pero, ¿qué tipo de pecados puede perdonar Dios? ¿Puede Dios perdonar a un mentiroso? Sí, Abraham fue perdonado. ¿Puede Dios perdonar a un tramposo engañador? Sí, Jacob fue perdonado. ¿Puede Dios perdonar a un iracundo? Sí, Moisés fue perdonado. Bueno, ¿qué tal una prostituta? ¿Puede recibir ese perdón? Sí, Rahab fue perdonada. Bueno, ¿y un rebelde que no obedece a la voz de Dios? Sí, Jonás fue perdonado. ¿Qué tal un adúltero asesino? Sí, David el rey fue perdonado. ¿Y un ladrón? ¿Un ladrón puede ser perdonado? Sí, el de la cruz fue perdonado. ¿Qué tal un blasfemo? Sí, Pedro blasfemó el nombre de Cristo y él fue perdonado. Bueno, ¿y un perseguidor de cristianos? Eso es grave, ¿puede ser perdonado? Sí, Pablo de Tarso fue perdonado. Él, Jesucristo, dice, todos los perdona, todos los pecados pueden ser. Y me temo que a veces no somos conscientes, pero no de la grandeza del regalo, de lo que todo cristiano recibe. Somos conscientes, ¿no? Sabemos que hemos sido perdonados nuestros pecados, pero no, a veces no somos conscientes de la grandeza del regalo que recibe el cristiano. Así que apreciemos ese hermoso regalo. Porque es que además, ese versículo 28 nos dice que ese regalo es exclusivo ¿para quién? Para los hijos de los hombres. Y es que hubo criaturas que también pecaron, pero no tuvieron una segunda oportunidad. Los ángeles caídos. Ellos también pecaron, pero nunca se les brindó una sola posibilidad de escapar de las consecuencias de pecar contra un Dios que es 3 veces santo. No se les dio una segunda oportunidad. Dice Charles Spurgeon, los ángeles fueron creados con más poder que los hombres. Ellos contemplaron de cerca el trono de Dios. Y ellos, si fuesen redimidos,
tienen muchísimos más talentos que los hombres para servir a Dios, ¿cierto? Pero ellos no tuvieron una segunda oportunidad. Y sin embargo, su pueblo, nosotros, hechos un poco menor que los ángeles, los hijos de los hombres, sí tenemos la oportunidad de recibir el perdón de los pecados. Aleluya. Pero después del gozo de escuchar esta declaración tan hermosa, pasamos de ese gozo a un temor también igual de grande en el versículo siguiente. Porque el versículo 29, ¿qué dice? Pero, fijémonos también en esos peros en la Biblia. Pero, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces, aunque Dios perdona todo pecado, como siempre hay una excepción, y he aquí un pecado que de ninguna manera será perdonado. Este pecado hará que un pecador, este pecado hará que un hombre que no se arrepiente de él tenga que sufrir juicio eterno. Y este pecado, Jesús dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿será importante saber con exactitud a qué pecado se refiere para que toda persona huya de ese pecado como si fuese la peste? ¿Será importante saber exactamente a qué pecado se refiere? Claro. ¿Y cómo podemos identificar qué pecado es ese? Versículo 30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esa es la clave para reconocer qué pecado no perdonará jamás Dios. El pecado que cometieron los fariseos, que no creían que Cristo fuese el Hijo de Dios, sino un endemoniado. Aquel que se vaya a la tumba y no haya creído en la obra y en la persona de Jesucristo, dice Jesús, dice Él, y por lo tanto yo también, no tiene perdón de Dios. Toda persona que no crea en su encarnación, su obra, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión y su segunda venida, no tiene perdón de Dios. Porque la única esperanza de los hijos de los hombres de escapar del juicio es que alguien pague nuestra deuda. La deuda que tenemos con Dios por nuestros pecados. Ese perdón, esa deuda fue pagada por Cristo. Él la ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si yo no confío en ello, si yo no creo en ello, entonces yo no tengo esperanza. Yo no tengo esperanza. Por tanto, hemos visto hoy que a Jesús unos lo tomaron por loco, otros lo tomaron por demonio, pero nosotros, su pueblo, por el poder del Espíritu Santo, decimos de Él, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre, te alabamos por haber enviado a tu Hijo, a tu único Hijo, a hacerse semejante a los hijos de los hombres en su naturaleza, pero también al Hijo de Dios. El misterio de la encarnación nos asombra. Ver su humillación nos asombra. Y te pedimos, Señor, que podamos mirarle a Él y ser igual de humildes que Él. Soportar, aguantar con paciencia, como Él hizo. Te rogamos, oh Señor, que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Que tú la hagas
regar con el Espíritu Santo, como riegas la tierra que hace producir hierba. Te pedimos, oh Señor, que tú hagas la obra en nosotros. Padre, yo vuelvo a rogarte en el nombre de la Iglesia, suplicarte que en esta semana los papás sean padres y esposos conforme a tu palabra, que las mamás sean esposas y madres fieles a tu palabra, que los hijos sean hijos obedientes, que te busquen, que cada uno podamos llevar nuestro papel fieles a tu palabra. También te pedimos, Señor, que abras la puerta a la predicación del Evangelio en nuestras vidas, en los colegios, universidades, en el trabajo, en la calle, donde sea. Abre esa puerta a la predicación del Evangelio para que tú des vida a través de ese mensaje. Y te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador, en su nombre es con lo que firmamos estas peticiones, Señor. En su nombre te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén.